Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy traemos una historia que ha encendido las redes y ha puesto a hablar a medio mundo del espectáculo turco, porque los protagonistas no son otros que Var Arduk y Elçin Sangu, una de las parejas más queridas y observadas por los fans. Pero atención, no se trata de un nuevo rodaje ni de un anuncio de proyecto conjunto, sino de un clip breve que se propagó sin control y que, en cuestión de horas, se convirtió en tema de discusión, teorías y defensas apasionadas. En los últimos días apareció en Internet un video de pocos segundos que, según sus autores, mostraba a Elçin Sangu con su representante en una habitación de hotel. La cámara temblorosa, las voces en susurro fuera de cuadro y un ángulo malicioso bastaron para encender la mecha. El material se difundió primero en pequeñas cuentas, pero pronto saltó a publicaciones con cientos de miles de seguidores, y a partir de ahí a foros, fanpages y plataformas donde cada gesto de la pareja suele analizarse con lupa. Quienes vieron el clip compitieron por describir lo que supuestamente ocurría detrás de esa puerta entreabierta, como si unos segundos bastaran para reconstruir una noche entera. Algunos afirmaron que era evidente, otros que todo era una trampa. Y mientras tanto, el nombre de Var Arduk comenzó a aparecer en los comentarios, no por algo que hiciera él, sino por la curiosidad inevitable de la gente por saber cómo reaccionaría. En cuestión de minutos, las especulaciones se multiplicaron. Unos aseguraban que la escena tenía tintes de escándalo y que el silencio de los involucrados confirmaba algo oculto. Otros pedían calma, recordando que Elçin Sangu siempre se ha manejado con profesionalismo y que no sería la primera vez que un video recortado genera una tormenta. Lo cierto es que, como suele pasar en Internet, cada quien vio lo que quiso ver, y la marea de opiniones creció con el paso de las horas. Pero ahora vale la pena dejar el ruido de lado y concentrarnos en los hechos que aportan quienes conocen el contexto real. Fuentes cercanas a la actriz y al equipo de la pareja señalan que el video está completamente sacado de contexto. En realidad, Elçin Sangu y su representante viajaban por motivos de trabajo, nada más y nada menos. Había una reunión con una marca al día siguiente y un evento promocional que requería ubicaciones específicas, por lo que el equipo decidió alojarse en el mismo hotel para coordinar horarios, vestuario, logística y la revisión final de los materiales de prensa. El supuesto encuentro misterioso, que algunos quisieron convertir en algo más, no fue otra cosa que una reunión de trabajo rutinaria durante la cual se ultimaron detalles de presentación, se revisaron propuestas de campaña y se organizaron traslados. La breve toma que circula, captada sin autorización y desde un ángulo que sugiere mucho pero muestra poco, solo corresponde a ese momento de planificación que, por su propia naturaleza, suele ocurrir a puerta cerrada para evitar interrupciones. El equipo de Elçin, al ver que el clip se viralizaba con interpretaciones malintencionadas, decidió reaccionar con un mensaje claro. Pidieron a los seguidores que no creyeran en todo lo que leen en Internet, recordaron que una pieza descontextualizada puede dañar el trabajo de meses y afectar la reputación de profesionales que se ganan la vida con esfuerzo, y explicaron que difundir contenido engañoso provoca estrés innecesario y alimenta un ciclo tóxico del que nadie sale ileso. La declaración no buscó encender más polémica, sino traer cordura a una conversación que se había vuelto ruidosa. Y, por si quedaban dudas, recalcaron que no había nada escandaloso en aquel encuentro y que todo formaba parte de la preparación de una agenda laboral intensa, como ocurre con cualquier figura de primer nivel cuando se aproxima una campaña importante. La respuesta de los fans de la pareja fue inmediata y poderosa. Las publicaciones recientes del Elçin Sangu se llenaron de mensajes de apoyo, y en cuestión de minutos su última foto acumuló comentarios que hablaban de confianza, cariño y respeto. «Confiamos en ti, Elçin, no alimentaremos rumores», escribió una seguidora. «No tienes por qué dar explicaciones a nadie. Te queremos por tu trabajo y por tu nobleza», añadió otra. También aparecieron mensajes para Var Arduk, quien, como compañero de vida, termina arrastrado por una conversación que no inició. «Var, gracias por apoyar con calma y clase», se leía en varios perfiles. El ánimo general de la comunidad fue cerrar filas, no desde la ceguera, sino desde una convicción que llevan años construyendo. Cuando se intenta derribar a alguien a partir de un recorte impreciso, la mejor respuesta es recordar la trayectoria y los valores de quienes están en el punto de mira. ¿Y qué dijo Elçin? De momento, no ofreció un discurso largo ni una declaración incendiaria. Personas cercanas comentan que está inmersa en su nuevo proyecto y que prefiere no gastar energía en aquello que no suma. Quienes la conocen de cerca aseguran que, como en otras ocasiones, elige avanzar con serenidad y elegancia, sin dejar que el ruido determine sus prioridades. En cuanto a Var Arduk, su reacción fue la que muchos esperaban de él: discreta, firme y elocuente sin necesidad de una sola palabra rimbombante. Un like en el momento justo,
Una historia de fondo neutro con un guión sobre la mesa, una taza de café y una frase breve que muchos interpretaron como un mensaje de respaldo y de continuidad profesional. Nada de grandilocuencia, nada de guerra en redes, solo la clase de gesto que quienes siguen su carrera reconocen como un símbolo de confianza mutua. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa lo fácil que es que un rumor crezca en la era de los clips efímeros, las capturas de pantalla y la inmediatez. La rapidez con la que circula una insinuación supera, muchas veces, la paciencia que exige la verificación. Por eso, la recomendación que repiten los equipos de trabajo, los colegas del medio y los seguidores con más experiencia es la misma: esperen las aclaraciones oficiales antes de abrazar una historia que puede estar incompleta. Tanto Bararduk como el Sin Sangu han lidiado con la exposición mediática y saben que la decisión más sabia, en momentos así, es proteger la vida privada y mantener el foco en el set, el escenario y las responsabilidades que eligieron asumir. No se trata de ignorar a la audiencia, sino de cuidarla de la desinformación y de evitar que una anécdota improvisada contamine meses de trabajo real. A fin de cuentas, este tipo de tropiezos digitales recuerda porque la carrera de ambos se sostiene en pilares que no dependen de un rumor. El talento, la disciplina y la capacidad de manejar la presión con gracia son parte del encanto que conquistó a millones. También hay algo más, y es la forma en que, como pareja, se acompañan sin necesidad de escenificar cada paso. Esa complicidad silenciosa que algunos fans leen en miradas y gestos mínimos vuelve a aparecer cuando se necesita. Mientras una parte del público pedía explicaciones, ellos dijeron lo justo, y con eso bastó para que se entendiera que ni el video, ni las teorías, ni la prisa de ciertos perfiles alcanzan para derribar una trayectoria construida a base de trabajo serio. Hay una lección adicional para todos los que consumimos y difundimos contenido: compartir un clip no es inocuo. Puede parecer un juego repetir lo que suena jugoso, pero detrás de cada pieza hay equipos, marcas, contratos y, sobre todo, personas. Cuando un fragmento se saca de su contexto, el daño suele ser real, por mucho que luego aparezcan aclaraciones. En esa línea, el llamado de quienes rodean a El Sin Sangu fue directo: piensen en las consecuencias, no sean parte de la cadena que desfigura los hechos, esperen la palabra de quienes sí estuvieron ahí. Y, cuando esa palabra llega, denle el mismo alcance que antes tuvo el rumor. Mientras tanto, la vida profesional sigue su curso. El calendario de El Sin está marcado por reuniones, pruebas de vestuario, lecturas de guión y ensayos, y el de Bar por compromisos que exigen la misma entrega. Al final del día, eso es lo que los define ante la audiencia: lo que hacen en pantalla, la emoción que despiertan en cada proyecto y la manera en que sortean las turbulencias públicas sin perder el norte. Los seguidores, más activos que nunca, celebran esa constancia y, lejos de abandonar, se muestran ansiosos por ver lo próximo que traerán a la pantalla. Porque si hay algo que este incidente dejó claro, es que el brillo de una carrera no se apaga con un malentendido fugaz. Y ahora les toca a ustedes. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que las figuras públicas deben responder a todos los rumores o que, como hicieron Bararduk y el Sin Sangu, es mejor mantener la calma y dejar que la verdad encuentre su lugar? Cuéntenos en los comentarios cómo viven estos episodios y qué esperan de sus artistas cuando estalla una polémica. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas historias, porque aquí, en Escándalos de Series Turcas, vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra alrededor de sus estrellas favoritas. Gracias por vernos y nos encontramos en el siguiente video, con más información contrastada, menos ruido y la misma pasión por contarles lo que realmente importa.